Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La oración es una herramienta poderosa que nuestro Dios nos ha dejado para mantener contacto con Él, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16. Pero, ¿quiere decir eso que nos sentamos tomando un vasito de té o café mientras esperamos que Dios haga el milagro? La respuesta no es del todo claro. El pastor nos va a hablar acerca de cómo podemos orar y trabajar a la vez y qué dice la palabra acerca de ello. Mi invitado es el contador público Daniel Domínguez, uno de los pastores de la Iglesia Verdad en Amor en Sugar Land. También es miembro de la mesa directiva de KHCB. Y puede escuchar su programa César lo que es el César cada viernes a las 6:15 de la mañana y cada domingo a las 7 de la mañana. Bienvenido, Pastor Daniel. Muchas gracias por permitirme otra vez más estar delante de la audiencia en Facebook y a través de las ondas radiales en el oído de tantos queridos oyentes. Este creo es un tema que a todos nos interesa porque la tentación es orar y no hacer nada o trabajar y no orar. Entonces el balance creo que no es tan fácil encontrarlo. No sé si usted nos va a aclarar eso, pero nos interesa mucho saber la respuesta de la palabra de Dios. Realmente la oración es algo muy, muy misterioso. Por ejemplo, ¿cómo puede mi palabra, una oración es las palabras que expresamos, cómo puede mi palabra cambiar algo en este mundo? Muchas veces escuchamos de el poder de la oración, pero realmente las palabras no tienen tanto poder. Dios es el que tiene el poder. Ese es el punto. Entonces, en primer lugar, este misterio de que yo le pida al Señor y le diga lo que necesito y que Él escuche eso, no tiene un gran soporte lógico. Yo creo que las palabras del Señor Jesús, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, nos lleva a ser como niños, en toda la sencillez de un niño que no entiende cómo ni por qué su papá o su mamá va a hacer lo que le pide, pero lo pide. Y su padre o su madre le da lo que le debe dar, no siempre lo que le pide, porque a veces lo que le pide no es lo mejor para él o para ella, pero de una manera tan sencilla, Jesús nos enseñó que debemos ser como ellos, y creo que parte de la oración es llevarnos a la mínima expresión del ser humano, un niño que pide sin malicia generalmente, con mucha fe, porque los niños creen todo, con mucha fe, y espera, y así nos hace ser niños. Y no podemos ser filósofos, ni teólogos. Creo que Dios quiere que seamos niños, y creo que por ahí entra este asunto de la oración, y tanta insistencia de la palabra de Dios en que debemos orar, pero sin muchas explicaciones en cómo es que esta maravillosa y misteriosa arma de la oración funciona en realidad. Creo que los confundí más, ¿no? Estar en la presencia del Señor en oración, escuchando, muchas veces lo pasamos hablando y hablando,
Bueno, y sí, eso es parte, pero escuchando es parte de la oración también, ¿no es Sí, cierto? lo que acabas de decir es la lista del mandado. Exacto. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido. Y sí, Él nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día y muchas cosas, pero como acaba de decir Dolly, eso no es ni debe ser el contenido total de la oración, es también escuchar, como acaba de decirlo. Bueno, y entonces cuando tenemos una carga, la oración es lo primero, pero no es lo último, ¿no es cierto? Trabajar es parte de, después de orar, Sí, buscar lo pedid, que... Pedid y ya. y se os dará. Ya. ¿Y después qué dice? Buscad. Buscad. Y hallaréis. Llamad. Y la puerta se os abrirá. Entonces tenemos que pasar por la puerta abierta, ya. Hay que hacer algo. Exactamente. No creo que a Dios le agrade, ni es lógico, ni es sano pedirle que Dios haga lo que nosotros podemos y no queremos molestarnos para hacer. Entonces, una vez que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, debemos descansar porque tenemos paz, que hicimos todo, y dejarlo en las manos de Dios, que es el único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. O sea que cuando le pedimos a Dios que haga algo que nosotros podemos hacer, nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios y poniendo a Dios en lugar de nosotros. Porque nosotros le estamos diciendo a Dios que haga lo que Él debe hacer para nosotros. Es al revés. Nosotros tenemos que ponernos en las manos de Él para que Él nos haga hacer a nosotros lo que nosotros debemos hacer y no al revés. O sea que el pedirle que Dios haga algo para nuestra comodidad, porque nosotros no queremos molestarnos a hacerlo, digamos, creo que reversa los roles y lo pone a Dios al servicio nuestro. Es como un siervo, ¿no? Como nuestro siervo. Y creo que obviamente ese es el error más grande. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Muy bien, y parte de lo que tenemos que hacer, bueno, la palabra de Dios, iba a compartir algo de 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Bueno, les quiero decir de que ¿por qué escogimos el capítulo 3? Ya. Porque si usted nos está siguiendo en 5x5x5, 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años, toda la Biblia. En inglés, en español, escrita o hablada. Así que el día de hoy, por ejemplo, corresponde a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Y es una versión antigua, pero usted puede leerla y escucharla en una versión antigua y leerla en su propia versión. Y luego al final hay un comentario de la señora Noemí Domínguez, que ocurre que es mi esposa. Una bella esposa. Les leo para introducción a este capítulo. La tasa de desempleo en los Estados Unidos en los meses de marzo y abril de este año fue la más baja en casi 5 décadas. Así todo, hay muchos que están trabajando, pero están trabajando muy por debajo de sus habilidades. Adán empezó bien. Tenía un trabajo digno, pero algo pasó. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa fue una de las tristes consecuencias de haber pecado. De manera que el trabajo no es un castigo de Dios. Inicialmente fue un privilegio y una bendición grande. El pecado lo arruinó. El ser cristiano y confiar en Dios no nos exime de la responsabilidad de hacer lo que podemos hacer. Mientras podemos trabajar, es decir, físicamente, capacidad, mientras podemos, debemos trabajar. Creo que es la historia. No hay ningún otro pasaje de la palabra de Dios que lo dice tan clarito
como este capítulo y como lo vamos a ver en un momento. Pablo les dio el ejemplo, o sea que no solo habla, sino él dio el ejemplo. Él había fundado esa iglesia, bien podría haber vivido del fruto de su obra espiritual, pero él trabajó arduamente con sus manos para no ser carga. Un trabajo decente no solo nos da los medios para sostener a nuestra familia, a nosotros y a nuestra familia y ayudar al prójimo, sino también nos da un sentido de dignidad, un sano sentido de dignidad. Es una buena medicina para la autoestima y nos libra de la depresión y del ocio. Uh-huh. ¿Conoces algún hombre trabajador? Dice una traducción de Proverbios 22-29. Él será siervo de reyes y no de gente común. Esa es la introducción o una reflexión. Y únase a nosotros y reciba en su teléfono celular o en su PC la lectura diaria y acompáñenos y compártalo. Quizás usted está leyendo la Biblia en un año y sígalo haciendo. Pero hay gente que nunca ha leído la Biblia en su totalidad y quisiera hacerlo. La gran mayoría de la gente que le pregunto, ¿usted ha leído la Biblia en su totalidad? Me dicen que no. Y le gustaría, y la gran mayoría de la gente dice, sí, me gustaría, pero llego a Levíticos y no paso de ahí. De paso, mañana comenzamos con Levítico. Oh, wow. Ese es para muchos es el más difícil. Levítico era el primer libro que el jovencito judío tenía que aprender porque hablaba de los sacrificios. No de memoria, pero tenía que entender. Y es el último que los cristianos leemos. La verdad que sí. Es que, bueno, tiene algunas cositas interesantes, pero ahora que ya no estamos haciendo sacrificios, en verdad es un poco tedioso, ¿no? Sí, la lectura, y hay mucha repetición en el proceso, pero acompáñenos y verá que son 5 minutos por día, 5 días por semana. ¿Cómo son las maneras de bajar la aplicación el programa? Nos puede llamar al 281-340-2400, la oficina, y deje su correo electrónico y diga que lo registremos y lo registramos directamente. Si no, vaya a www.centrofamiliarcristiano.net. www.centrofamiliarcristiano.net y busque allí en la página 5x5x5, apúntese para el boletín. Y todo es electrónicamente. ¿no? Todo es electrónicamente en su teléfono, lo puede hacer en su PC, o llámenos, es la manera más sencilla, y nosotros lo registramos y usted lo recibe diariamente 6:31 de la mañana todos los días. No tiene que levantarse tan temprano. No, pero a esa hora llega el teléfono. Pero llega el teléfono a estar ahí y usted mientras va a trabajar lo escucha, o se sienta, lo escucha y lee en su palabra y subraya en la Biblia lo que Dios les está diciendo, y acompáñenos. Dios le bendiga. Muy bien. Ok, vamos a mirar el pasaje que toca para hoy, es Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Y comienza precisamente con la oración, por eso comenzamos con el tema. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Necesitamos que usted siga orando por el ministerio de Radio Amistad, porque el objetivo de Radio Amistad es que la palabra de Dios corra más y más. Y Dios nos ha dado un medio maravilloso, la radio, que cualquier persona puede estar en un hospital, puede estar en una cárcel, puede estar manejando, puede estar esperando ahora con su teléfono, tiene la aplicación de Radio Amistad y usted puede escuchar la palabra de Dios, y solo lo que queremos es compartir la palabra de Dios. Amén. Y Pablo le pide a los tesalonicenses que oren para que ellos puedan cumplir esa misión, así que le pedimos que usted esté orando
por Radio Amén. Amistad. Muy bien, y vamos a hablar más acerca de este pasaje en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, que habla no solo de orar, sino también de trabajar. Y le animamos a usted llamarnos si tiene preguntas acerca de la Biblia, de leer la Biblia, de este pasaje de la Biblia. El pastor Daniel Domínguez estará gustoso de contestarle. Él también es contador público. Si tiene preguntas financieras, también puede contestarlas. Llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Aquí en Radio Amistad. Solo un minuto. Con cada año que pasa, la inseguridad en el mundo parece cada vez más evidente. Como cristianos sabemos que nuestra relación eterna con Dios es segura. Hemos sido adoptados como sus hijos y nada puede robarnos esta posición. Es más, los creyentes tenemos asegurado un hogar eterno con Dios. Aunque a veces nos sintamos inquietos por nuestras circunstancias, podemos regocijarnos cuando las pruebas nos lleven con humildad a la cruz de Cristo, donde encontramos paz y confianza. ¡Qué seguridad tan grande tenemos en Cristo! Podemos descansar en paz y plena confianza sabiendo que nuestros corazones están seguros en Él. Como dijo el rey David en el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted aquí en el segundo segmento de Temas Vitales. Hoy conmigo el pastor Daniel Domínguez, también es contador público y él es, por casualidad, sabe mucho de KHCB Radio Amistad porque es del miembro de la mesa directiva de la radio. Y estamos muy, muy, muy contentos. Él es parte de la razón por la cual tenemos a Radio Amistad. Para los que no saben, los que son nuevos, es 28 años y medio, él con un equipo es el que nos trajo con su labor a Radio Amistad. Así que estamos muy agradecidos por todo lo que él ha hecho a través de los años. Hablando del trabajo, fue un contacto de mi trabajo que nos dijo hay una frecuencia posible. Y bueno, por eso también es importante el trabajo, porque nos relaciona con otras personas. En inglés se habla mucho de know-how, es el saber cómo, pero hay otra cosa que también es importante, es know-who, es conocer a quién, porque a veces es en las relaciones de trabajo que Dios nos abre puertas, contactos, y eventualmente puede impactar el resto de nuestra vida. Incluso ayer estuve en una celebración de la jubilación de uno de los socios de la firma donde yo trabajé por 43 años. Y fue justamente trabajando en un estacionamiento de parking attendant que conocí a una persona que me invitó a trabajar en esa firma. Oh, wow. Así que yo estaba trabajando en nada relacionado con Pero le comentaste que estabas buscando. Me vio con un libro leyendo contabilidad y era el contador del restaurante, el contador externo, y tenía una firma y me ofreció trabajo. Y yo a los 18 años era CPA. Eso, wow. Sí, era Car Parking Attendant. ¡Ay, no! Pero después... después saqué el otro. El otro CPA. Oh, wow. Pero fue un contacto de trabajo que me dijo, ¿qué estás estudiando? Y cuando le dije, luego pasó el tiempo, me ofreció trabajo en su firma. De manera, y trabajé ahí 43 años. O sea que sirvió. El trabajo nos relaciona con personas generalmente y nos abre puertas y oportunidades. Lo bueno es que le vio con un libro, o sea, eso fue lo que le motivó ver que usted es una persona que no solo estaba estacionando, tenía una meta y estaba estudiando para esa meta. Y eso, aquí en Radio Amistad lo empujamos mucho, la educación es sumamente importante aquí en el Exactamente.
y la diligencia, como leíamos hace un momento en Proverbios 22. Has visto a una persona diligente, dice la otra versión, en su trabajo, y Dios nos va a poner en lugares de distinción, así dice la palabra. A lo mejor lleva mucho tiempo, pero no importa si somos constantes y perseverantes. Uh-huh. Muy bien. Ok, entonces en el llamado a trabajar es un llamado desde el jardín del Edén y no es una maldición. Sí, hay problemas. No es todo, no es todo flores. Bueno, después del pecado se convirtió en maldición. Porque Dios maldijo la tierra, cardos y espinas, y no te va a producir como tú quieres. Como producía antes. No, antes era una bendición y no era trabajo, pero era un placer. Un placer. Y cuando yo hablo con un jovencito que está estudiando, está tratando de decidir, le invito a buscar delante de Dios aquello para lo cual él o ella fueron formados, porque cuando haga lo que siente pasión para hacer, más que un trabajo, va a ser un deleite. Pero si va a ganar más dinero y va a odiar cada momento y estar mirando el reloj a ver cuándo se hacen las 5 de la tarde para salir de este lugar, va a ganar más dinero, pero por dentro va a ser mucho más pobre. Y no va a llegar a ser la excelencia que podría ser si fuera su pasión. Y no va a tener paz, toda la vida, la vida matrimonial, la vida con los hijos, todo, porque uno cuando está frustrado por 8 horas, 9 horas... Viene de mal humor. Viene de mal humor, no, es horrible. Muy bien, entonces, hay maneras de buscar el trabajo por la que Dios, por ejemplo, en Jeremías habla, yo sé los planes que tengo para ti, planes para bien. Entonces, buscar a Dios en eso. Para los jóvenes es difícil, pero tienen que buscar a Dios, ¿no? Sí, porque si no, fácilmente cometemos errores. Y luego de la inversión de la educación, no solo el dinero, el esfuerzo, y luego descubrir de que realmente eso no es lo que yo quería hacer, pero mi papá quería que yo fuera, o mi mamá quería que yo fuera, y hice... O mis amigos fueron para hacer eso y no sabía qué hacer. Bueno, sigo con ellos. O estaba de moda. Y luego encontrarse frustrado es muy triste. Por eso la importancia de buscar la guía del Señor. Él va a guiar nuestros caminos. Él nos conducirá aún más allá de la muerte. Amén. De manera de que cómo no nos va a conducir aquí y debemos mostrarnos con mucho devoción para que especialmente los momentos de conexión o de cambios como es la adolescencia o como es cuando llegamos a este país, para poder buscar lo que vamos a hacer, porque probablemente sea para muchos años, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice en relación al trabajo este capítulo? Bueno, este capítulo habla mucho y, como mencioné anteriormente, muy duro en algunos aspectos, pero muy claro acerca de la importancia y la necesidad de estar ocupados. Permítanme compartir ustedes el contexto. Primera Tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica fue formada, capítulo 17 de los Hechos, en una estadía relativamente breve del apóstol Pablo. Probablemente estuvo 3 sábados en la sinagoga. A lo mejor estuvo posteriormente un poco más. Algunos dicen podría ser hasta 6 meses, pero fue muy poco. Fundó la iglesia y lo corrieron. Tuvo que ir estaba en Atenas y la pasión del apóstol Pablo era compartir la palabra de Dios y la promesa del pronto regreso de Cristo. Y el pronto regreso es la esperanza bienaventurada del creyente, que Cristo en cualquier momento viene y arrebata a la iglesia. Y entonces les escribió y fue tan convincente que dejaron de trabajar algunos. Y dijeron, total, con lo que tenemos nos alcanza, el Señor va a llegar. Ay, no.
Y en ese contexto en el mejor de los casos, que habían dejado de trabajar por su devoción. En inglés dice que que no debemos ser so heavenly minded to be no earthly good. Que no debemos ser tan espirituales de manera que no sirvamos para nada en este mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo. Pareciera que ellos no habían entendido el mensaje de la importancia de trabajar y proveer para sus propios. Entonces, había ese ambiente de los ninis. ¿Ninis? Sí. De los hijos que ni trabajan ni estudian. Ok. Eso creo que hoy en día es muy común. No vamos a nombrar cuál generación, pero hay varias que ninis. Me encanta. Por eso lo digo. Porque esto no es solamente del siglo I y de Tesalónica. Es posible que en los suburbios de Houston también exista este asunto de la importancia del trabajo. Ya veo que muchos padres nos van a llamar y decir, ¿qué hago con mi nini? Que ni estudia ni trabajo, ¿cómo hago para moverlos? Creo que es Lamentaciones capítulo 3, creo que es verso 17 o 27, que dice que es bueno llevar el yugo desde la juventud. O sea que no está mal trabajar. Tienen un cuerpo muy fuerte. Sí, no tienen ningún problema. Y pasan todo el día jugando, mirando televisión. Y bueno, eso es lo que ocurre. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y desordenadamente en este contexto quiere decir el desorden de no trabajar, porque ese es el resto de la enseñanza. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Está serio, ¿eh? Está duro. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Eran ninis. Sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Sabe qué pasa? Cuando tenemos tiempo de sobra, el ocio es el taller del diablo. Cuando estamos ocupados, las probabilidades son menores. Que no vamos a ser delincuentes, ¿no? Okay. Exactamente. Entonces, es importante la ocupación. Y los niños, los jóvenes que regresan a las 3 de la tarde y los padres no regresan hasta las 6, 7 de la noche y hay 4 horas y no están haciendo la tarea. Entonces, el ocio es un problema. Y Pablo dice, no solo que no trabajan, sino en el tiempo libre se meten en lo ajeno. Y sí, porque están aburridos, entonces en vez de hacer lo que deberían estar haciendo, ahí empieza la delincuencia, digamos, o sea, haciendo cosas que no debieran estar haciendo. Exactamente. ¿Qué debe hacer un papá que tiene un nini? Bueno, esa pregunta la va a contestar en el siguiente segmento. Así que le animo a seguir en sintonía. Estamos aquí con Pastor Daniel Domínguez, ayudando a mamás, papás y a jóvenes que tal vez sienten la convicción del Señor, que necesitan hacer algo. Le animo a llamarnos si tiene preguntas al 713-520-7900 o también puede llamar al Centro Familiar Cristiano
donde le van a dar información acerca de las actividades que tienen, mucho para los niños incluso. Vamos a hablar más de eso en el siguiente segmento. Pero 281-340-2400 aquí en el programa de Radio Amistad. Gracias por estar en sintonía. ¿Puede un equipo quedar eliminado sin haber perdido ningún partido? Esa pregunta me la hizo un conocedor del fútbol y por supuesto que yo le respondí que era imposible. Mi amigo me corrigió y me contó sobre el Mundial de Alemania 2006. Me dijo que Suiza jugó 4 partidos y no perdió ninguno de ellos, pero por esas cosas del fútbol no pasó a la siguiente fase. Eso me hizo recordar que lo mismo sucede con el ser humano. La regla ya está hecha. Solo se puede llegar a la vida eterna a través de Jesús. No existe otra forma. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos muy felices de que usted está con nosotros, ya sea por radio o por Facebook, y estamos hablando del trabajo y hablando de la importancia del trabajo. Es parte de la autoestima también el trabajo para el hombre en particular, y tenemos a uno que nos ha escrito desde Buenos Aires, Argentina, y él tristemente ha perdido su trabajo, tiene 62 años y perdió su negocio en Argentina, razones de la economía. ¿Tiene y no sé si es el único, pero me imagino que hay otros que están también con nosotros que están en una situación de cambio de vida o cambio de trabajo? ¿Qué recomendación tiene? Sí. La situación en América Latina y especialmente en países como Argentina es muy seria. Lamentablemente, mucho antes de los 62 años, pareciera que estamos ya fuera del mercado laboral y es muy difícil, en primer lugar, tener su propio negocio por la inflación, por la inseguridad y también por la falta de reglas gubernamentales. Hacen que el país sea inestable. Un gran enigma que países como Argentina, como México, que tienen grandes recursos. Venezuela también está. Venezuela es un extremo, con tantos recursos naturales y por los gobiernos nada más, porque mala administración, corrupción, falta de confianza, es lo que lleva a la falta de confianza no solo dentro de la población, sino de los inversores externos, de manera que se frena todo y es parte de lo que está pasando en México. Precisamente en este momento nadie quiere invertir, a pesar de que siempre hay grandes oportunidades, ¿no? Entonces esto, la inversión generalmente mueve la industria y la industria mueve el trabajo, etcétera, etcétera. Yo mencioné en el comentario de 5x5x5 que los meses de marzo y abril fueron los de menos desempleo en Estados Unidos en 49 años. Es decir, que hay trabajo. Justamente había aproximadamente 6 o 7 millones de ofertas de trabajo y 5 millones de gente que estaba buscando trabajo, así en reglas generales. Obviamente
no todo el hecho que haya muchos trabajos no significa que yo voy a conseguir un trabajo, porque a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer. Ya, ¿no? exacto. Pero en general... Pero no es así en otros países donde hay gran desempleo. Uh-huh. Y lamentablemente algunos países se ha favorecido a la gente que no trabaja, dándoles un sustento familiar para ayudar a la comunidad o para comprar votos, lo que sea. Y eso ha desmotivado a muchos, porque si puedo ganar lo mismo sin trabajar, ¿para qué voy a trabajar? Y ese es el robo mayor, cuando nos roban el deseo y la oportunidad de mejorarnos y salir adelante, y nos roba la dignidad. Y ojalá que nuestro querido amigo que nos escribe y todos los oyentes puedan encontrar las fuerzas en el Señor y la oportunidad del Señor para reafirmarnos de que estamos aquí y que somos de gran valor para Dios, y Dios nos puede usar y utilizar este tiempo de incertidumbre, en cierta manera, para buscar y estar más cerca del Señor y ser sostenidos por Él, como lo tuvo que ser Elías en ciertos momentos de su vida, aunque fue de gran éxito como profeta. Tuvo sus momentos muy, muy duros y de depresión, ¿no? Sí. Precisamente por lo que estaba ocurriendo. Así que quiere el Señor animarlos. Buscar al Señor, eso es lo más importante. Y oración, buscar al Señor y esperar que Él abra la puerta. Como dijo, pedid y se os dará, buscad en oración. Y el gobierno habrá hecho cosas feas. Y en España también 26% o más de desempleo. Yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo en España, y no ha cambiado en 28 años desde que llegué. Igual desempleo muy grande, muy, muy alto. Somos muy afortunados aquí en este país, muy, muy, muy afortunados. Pero bueno. Y parte de lo que ocurre en este país es que las leyes laborales no protegen al empleado. Es curioso, porque no hay obligación de pagarle vacaciones, no hay obligación de pagarle durante las fechas de feriados, no hay obligación de darle tiempo por enfermedad. O sea que la ley favorece al empleador. Al empleador. Ahora, muchos que ahora están moviendo hacia el socialismo y comunismo quieren cambiar eso, pero no se dan cuenta que eso va... Claro, porque lo que ocurre es que generalmente el costo mayor en una empresa es la parte de salarios. Salarios, es súper. Y si usted tiene un sistema donde legalmente tiene que indemnizar a los empleados, llega el momento que los beneficios acumulados por el tiempo de trabajo hacen que la empresa no pueda despedir a la gente, porque la compensación es tan alta que no lo puede hacer. Entonces, como no puede hacer, continúa hasta la quiebra. Y cuando quiebra, todos se quedan sin trabajo y nadie cobra la indemnización. No. Este país, aunque como empleados quisiéramos tener más derechos y más beneficios, da la agilidad a la empresa de recortar los gastos y mantenerse en vida, y cuando cambia el ciclo, empezar otra vez, porque se ha mantenido con utilidades, porque pudo cortar gastos a tiempo sin tener que pagar tantas indemnizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso que nos perjudica como empleados porque no tenemos los derechos, nos beneficia porque podemos conseguir trabajo, porque cuando la empresa se recupera, porque la economía da vueltas, hay ciclos, desde José en la antigüedad, hay ciclos, y cuando da la vuelta, si la empresa existe, puede crecer, pero si no existe, porque quebró, es muy difícil el rearranque y que el ciclo no se alargue por años y años y años. Y esa es una de las cosas que a veces no entendemos porque no tenemos derechos. Debo aclarar, que si una empresa le da, y generalmente las empresas dan feriados y vacaciones. Sí, pero no tiene que, o sea, no es algo que el gobierno les va... No es por el gobierno, sino porque tiene que competir
con otras compañías que sí dan. Exactamente. Entonces, y si uno lo da, se convierte en un privilegio y en un derecho, porque no puede el empleador no debe discriminar, y si discrimina tiene repercusiones. O sea que si bien no tiene derecho legal, puede tener un derecho legal no por la ley de trabajo, sino por la costumbre y por el hecho de que su empleador a otras personas le da vacaciones, te la tiene que dar a ti también. La mayoría sí dan, pero ese no está... Para competir. Exacto. Ahora, por eso debe cada uno en este país, en vez de exigir al gobierno que cambie las leyes para que los empleadores tengan que hacer cosas, uno tiene que hacer lo que debe hacer por su cuenta y tener su cuenta de retiro y cosas así. Esa es la idea. Y entonces uno maneja sus finanzas en vez de esperar que el empleador esté sosteniéndole a uno, ¿no? Exactamente, sí. O el gobierno. El gobierno, peor. El gobierno, no, nunca debemos depender del gobierno. El gobierno va en quiebra y nos deja todos en la calle. Pero si nosotros tenemos nuestra cuenta bancaria, nuestros retiros, etcétera, entonces, aunque el gobierno se funda, nosotros tenemos nuestro colchoncito, ¿no? Sí, y esperar en el gobierno es una mala inversión, ¿no? Muy bien, entonces no tenemos otras preguntas. No sé si quiere hablar acerca de... Sí, bueno, algunas cosas son muy locales, como son los documentos que te piden cuando cuando tienes la fortuna de ser empleado, ¿no? Entonces, una de las formas es el W4, que es donde uno manifiesta los dependientes. Antes, cuando los dependientes daban deducciones, ya no las dan más. Antes era muy importante precisamente el número de dependientes, ¿no? Entonces, si uno tenía una familia grande o estaba sosteniendo a su papá, a su tía, etcétera, los podía poner como dependientes y le retenían un poco menos del impuesto sobre la renta. El impuesto del Seguro Social y el impuesto de Medicare no varían, pero sí el impuesto sobre la renta estaba afectado y en cierta manera todavía lo está por el W4, porque ahí también se pone el estado civil y los dependientes, y algo afecta, pero ya no tanto como antes. Entonces es una forma importante, y si uno se casa o tiene niños, conviene llevarle una nueva al empleador, porque a lo mejor el empleador, aunque ya has estado trabajando varios años, no tiene por qué corregir eso a menos que tú le lleves la información. Entonces es algo importante que usted debe tener en cuenta si hay cambios en su estado social o el número de dependientes, etcétera, para que las retenciones de impuestos sobre la renta sean menores, ¿no? También está la forma I-9, que es la responsabilidad del empleador de verificar que el empleado tiene un número de seguro social válido. Entonces es muy importante este documento, porque protege al empleador en caso de una redada de inmigración, básicamente. Por eso personas que no tienen número de seguro social y no tienen derecho a obtenerlo, deben a lo mejor trabajar por su cuenta para evitar este impacto, porque el empleador le va a pedir esto y usted se estaría exponiendo en ese caso. Entonces, usted puede ponerse a trabajar por su cuenta, puede ser contratado, digamos, a lo mejor usted hace la limpieza de un edificio, puede serlo a nombre personal o puede ser su propia empresa. La empresa puede ser muy sencilla. Usted va al condado, a cualquier oficina del condado, y saca un nombre, Assumed Name Certificate, un nombre ficticio, un nombre de fantasía, tiene muchos nombres. Le cuesta $10, $15, $20, depende del condado, y con ese nombre ya tiene su, entre comillas, compañía, que no es una compañía, pero por lo menos
para el que lo contrata, tiene toda la apariencia de una empresa, una compañía. Con ese documento usted puede abrir una cuenta bancaria, entonces los cheques, la compensación que recibe, depositarla en el banco, porque vendrá el nombre de esa razón social, ¿no? Y de esa manera usted puede, no es una compañía, no lo protege legalmente. Podría usted formar una compañía, hay un costo un poquito mayor, una LLC, una Limited Liability Company o una corporación le puede ayudar, y eso sería ya más costoso porque hay que llevar libros, etcétera, ¿no? Muy bien. Estamos en el último segmento ya en el programa. Si usted tiene cualquier pregunta financiera para Daniel Domínguez, tiene mucha experiencia en ese área. Nos puede llamar al 713-520-7900. Momentos de la creación. Los colibríes están entre las joyas más exquisitas de la creación de Dios. Muchas de sus actividades y hábitos parecen casi irreales. Hola, soy Milton de los Santos en Momentos de la Creación. Nuestro sentido de asombro no disminuye porque no entendemos cómo puede esta ave hacer estos malabares. Así también, una maravilla aún más grande es saber cómo estas criaturas pequeñas y frágiles pueden sobrevivir en un mundo grande y a menudo hostil. Considera el colibrí de cola ancha, por ejemplo. Este pequeño colibrí emigra 1.200 millas entre México y las montañas rocosas de Colorado cada año. Su sitio de anidar en las rocosas está lleno de predadores. En este escenario, la madre busca una rama protegida donde construirá su frágil nido. Es mejor cuando hay otra rama justo arriba de la rama del nido para proveer de refugio, así como para cubrirlos de los halcones y arrendajos azules. Ella teje su nido de telarañas y plantas de un tamaño aproximado a la mitad de una pelota de golf. Le tomará por lo menos 2 semanas y media para que sus 2 huevos del tamaño de una arveja nazcan. Mientras tanto, la pequeña mamá, que pesa menos de 1/8 de onza, debe mantenerse a sí misma y a sus huevos calientes en medio de temperaturas que pueden bajar más allá del congelamiento. Dios ha equipado al colibrí delicado con inteligencia y una habilidad excelente de vuelo para que, aunque pequeño y débil, pueda sobrevivir. La incesante existencia de esta frágil criatura glorifica a su creador y no al principio de la sobrevivencia de los más fuertes. Para una copia de este programa, escríbanos a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 393. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Daniel Domínguez está con nosotros y hemos estado hablando de el llamado a la oración, el llamado a trabajar, y nos ha mencionado antes que hablar de la solución para los nini, ¿qué programas tiene la Iglesia Centro Familiar Cristiano, que usted es uno de los pastores ahí, en el verano para los niños, los jóvenes? Tienen muchos programas, ¿no? Sí, precisamente esta semana estamos en la última semana de campamentos diurnos, pero el viernes hay una celebración especial porque termina el programa de soccer. Vienen del equipo de los Dynamo. Va a ser una fiesta tremenda y también es la conclusión del programa de campamentos de 4 semanas que llega a su fin este fin de semana. Entonces, el día viernes, si quiere acompañarnos, a las 6, 7 de la tarde va a ser un evento hermoso. Este viernes, sí. 2 días, ok. Exactamente. Okay. Así que no se olvide. Estamos en el sudoeste de Houston, en el este de Sugarland, West Belfort y Dairy Ashford. Nos encuentra muy fácil el 11,000 de Dairy Ashford y puede acompañarnos especialmente en este evento. Pero normalmente los días viernes tenemos eventos juveniles para adolescentes de 12 a 18 años y luego los de 18 años en adelante son los que
trabajan allí, así que si usted quiere apoyar trabajando, protegiendo, enseñando y bueno, hay eventos durante esta época del año. Tenemos, si no llueve, la piscina abierta. Los días domingos por la tarde, después de las 5 de la tarde, la piscina abierta, una piscina de medio olímpica, en un lugar muy bonito. Usted puede venir con su familia absolutamente gratis. Puede pasar un rato muy agradable los domingos después de las 5 de la tarde. Y los días viernes los jóvenes, depende del clima, pueden jugar al fútbol, soccer, a la voleibol, básquetbol, mucho básquetbol. Y bueno, llámenos 281-340-2400. También tenemos clases de inglés como segundo idioma, 4 niveles, lunes, martes y jueves de 7 a 9 de la noche para adultos que trabajan durante el día. Y a la noche, hay un pequeño costo para eso, ¿no? Para la educación, sí. Y también tenemos una escuela primaria y hasta el octavo y también cuidado de niños durante la semana, bebés de 2 años arriba. Hay un costo, pero realmente los costos son la mitad de lo que cobra el mercado, porque tenemos que pagarles a los maestros y todo eso, pero la iglesia pone la parte más cara, que son el edificio y los servicios, pero de esa manera estamos llegando a muchas familias que tienen a sus niños en educación con nosotros. Muchos de ellos no saben español, pero es una escuela bilingüe, de manera que les enseñamos español e inglés a la vez. Okay. Una pregunta de un oyente dice, ¿qué tan factible es abrir un DBA entre 2 personas? Se puede abrir entre 2 personas. Se van las 2 personas a la corte. Es una forma muy sencilla, una página, y llevan su identificación de manera que puedan demostrar que su nombre, y especialmente su nombre, y paga su honorario ahí muy, muy bajo y saca el nombre de fantasía, pero propiedad de las 2 personas. Entonces creo que es muy fácil de hacerlo y lo puede hacer usted, no necesita un abogado ni nada por el estilo. Ok, muy bien. Una pregunta, ¿tienen clases de GED? Sí, periódicamente, así que llámenos para saber cuando hay un grupo suficiente, lo hacemos. 281-340-2400, porque periódicamente tenemos esas clases, también introducción a computación, para poder a lo mejor entrar en algún trabajo donde se haya que usar algo de la computadora, por lo menos los programas básicos. Okay, muy bien. Otra vez es 281-340-2400. Ahora sí, la respuesta a padres que tienen ninis, que ni trabajan ni estudian. Yo en primer lugar quiero leer el resto de lo que veníamos leyendo, que es la palabra de Dios en cuanto a esto, ¿no? Ya leímos ese párrafo tan duro, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que hay alguno de entre vosotros que anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Fíjese el equilibrio que presenta acá el apóstol Pablo. No son nuestros enemigos. No debemos tratarlos como enemigos, tenemos que tratarlos como hermanos, pero a la vez informarles cuáles son las reglas de la casa. Y dice claramente que debemos invocar la regla bíblica, porque
obviamente me parece que este es un problema espiritual y no un problema que se convierte en un problema social. Entonces, si pudiéramos llevar al joven a la lectura de la Biblia y a entender lo que la palabra de Dios dice de la importancia de llevar nuestro propio peso, de trabajar con nuestras manos, de que es algo digno, y poner las pautas especialmente para aquellos que viven en nuestra casa, ¿no es cierto? Yeah. No Jóvenes. No estamos hablando de personas mayores que no encuentran. Estamos hablando de gente que no quiere buscar, están felices jugando juegos y no quieren trabajar, rehúsan trabajar. Hay una generación que está en eso. Entonces usted está diciendo que los papás deben ser muy amorosos pero firmes. Exactamente, esa es nunca dejarán de ser nuestros hijos, nunca dejaremos de amarlos porque son nuestros hijos, pero hay cosas que tenemos que enseñarles y esta es una de ellas, y tenemos que tener firmeza aún dentro del marco del amor paternal, del amor fraternal en caso de hermanos en Cristo, pero tenemos que insistir en que es cosa de Dios, esto no es capricho mío que total que cuesta que esté en mi casa, sino si de todas maneras tengo que pagar la luz, el agua, etcétera. Eso es cierto, pero la palabra de Dios va más allá de esto, porque hay dignidad en el trabajo y tenemos que implorar al Señor que nos dé luz y dirección de cómo convencerles de esto que es un mandato bíblico. Muy bien. Muy bien, nos hemos llegado al final de nuestra hora y tenemos unos 30 segundos. No sé si quiere dar un último saludo. Termino con lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Después dice, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de la carta mía. Así escribo. Y lo dice porque el robo de identidad ya ocurría hace 2000 años y habían escrito una carta aparente con el nombre de él. Cuidado con lo que firma. Muy bien, Daniel Domínguez, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por darnos sabios consejos a todos. Si usted quiere hablar con Daniel Domínguez ahí en la Iglesia Centro Familiar Cristiano, donde él es uno de los pastores, el número es 281-340-2400. Clases de computación, de GED, de clases de inglés, deportes para los niños, muchas cosas que tienen ahí, ¿ok? 281-340-2400. Gracias, Daniel. Dios le bendiga. Igualmente. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.